discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13. Dice la bendita palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más, por concedernos esta casa, concedernos este lugar para la predicación de tu evangelio, para la congregación, para el crecimiento de la iglesia, para la expansión del reino de los cielos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por permitirme una vez más abrir tu palabra para esgrimirla a estos que me has concedido hoy. Sin embargo, el pasaje es extenso, es un pasaje difícil de interpretar, es un pasaje donde necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo siempre para llegar a la verdad, al sentido del texto, para mirar a Cristo en el texto y para adorarte, Señor. Según tu misericordia con nosotros, yo te pido, danos ese entendimiento, abre nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que podamos salir gozosos al mirar en este pasaje las verdades eternas del Evangelio. Bendito sea tu nombre santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el libro de Apocalipsis. Amados hermanos, hemos dicho ya repetidas veces que Apocalipsis es un libro de esperanza para todos los creyentes, de todos los tiempos, de todas las épocas, en todos los lugares del mundo. De modo que el capítulo 14 es la rápida respuesta del Santo Dios, respondiendo a Satanás y a su reino de maldad. Dijimos que en realidad el capítulo 14 es una vista panorámica del fin de las cosas, del fin de los tiempos, y que luego en los próximos capítulos, poco a poco, se va revelando con más detalles esta vista panorámica.
En la primera parte del capítulo pudimos ver que el Señor está de pie como vencedor sobre el monte Sión y que lo acompañan los redimidos, los que no se rindieron a las pretensiones de la bestia, sino que permanecieron fieles. Ellos le cantan una canción nueva al Cordero Santo. Aunque han sufrido mucho, ya ha terminado el tiempo del dolor y ahora se suman al coro celestial para celebrar la victoria del Cordero. Hay una alegre celebración por la inminente culminación del proyecto de Dios en esta tierra. Ahora bien, hermanos, en el pasaje que hemos leído hoy, encontramos a 3 ángeles, cada uno con el mensaje del Evangelio eterno de Dios. A cada uno de estos ángeles le correspondió predicar una arista del Evangelio Santo del Señor. Frecuentemente encontramos en Apocalipsis a los ángeles llevando a cabo diferentes tareas o diferentes ministerios relacionados con los asuntos espirituales de los seres humanos. Leemos sobre ellos como mensajeros del cielo. Los hemos visto dirigiendo alabanzas, los vemos ejecutando juicios, también los vemos luchando contra Satanás y contra todas sus huestes de maldad. Pero en nuestro pasaje los veremos predicando, advirtiendo a la humanidad sobre el inminente juicio divino. Quizás sea esta la última advertencia. El primer ángel predica y hace un llamado a los redimidos a adorar a Dios Creador, porque ha llegado la hora de ejecutar sus justos juicios. El segundo ángel predica anunciando el juicio divino sobre todos los pecadores. Y el tercer ángel predica afirmando la condenación eterna de los malvados y hace un contraste con los santos redimidos. Es decir, este pasaje se puede esgrimir en 3 puntos. Es como si ellos se hubieran puesto de acuerdo para predicar y cada uno predicaría un punto. De modo, hermanos, que he titulado este sermón El anuncio del Evangelio eterno. Si usted lo quiere ver más completo, podría titularlo El anuncio angelical del Evangelio eterno. Yo lo dejé El anuncio del Evangelio eterno. Y como está puesto el pasaje, vamos a predicarlo en 3 puntos. Es decir, el mensaje que cada ángel dio. El primer punto es el llamado a la adoración, que lo podemos encontrar en los versículos 6 y 7. El segundo punto es el anuncio del juicio divino, el segundo ángel, que lo encontramos en el versículo 8. Y el tercer punto, pues es el sermón del tercer ángel, la sentencia de los malvados versus los santos redimidos. Un punto largo. Lo podemos encontrar en los versículos 9 al 12 y quizá el 13, que está incluido en la división que el pastor Edwin dejó. Veremos si hoy predicamos el versículo 13. Amados hermanos, veamos con más detalle nuestro pasaje. Vamos a nuestro primer punto, el llamado a la adoración. Lean conmigo los 2 primeros versículos, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amados hermanos, Juan ve justo en el medio del cielo, justo donde el sol alcanza su cenit, el ángel está en el punto más alto del cielo. Y nosotros ya habíamos leído en Apocalipsis 8:13 lo mismo, sobre una águila que justo en el mismo lugar donde este ángel está, anunciaba 3 ayes. Quizá esta posición, amados hermanos, es elegida porque es la ideal para que todos lo vean y para que todos lo escuchen. Lo que tenía el ángel es nada menos que el evangelio eterno,
el cual debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, a todas las naciones, a todas las tribus de la tierra, en todas las lenguas de la tierra y a todos los pueblos de la tierra. El Evangelio Santo de Dios debe ser anunciado a todos. El versículo nos puede sobrecoger, en principio, cuando uno lee esto, que los ángeles predican, puesto que la predicación del Evangelio ha sido encomendada, en primer lugar, a la criatura de barro, y no a los ángeles. Es decir, somos nosotros los hombres los que tenemos el encargo de la predicación. Ellos no predican el Evangelio en el sentido en que nosotros hemos sido enviados a anunciar las buenas nuevas a la humanidad, como lo hacemos los predicadores regulares o normales. Somos los hombres los que tenemos tremenda responsabilidad y el tremendo privilegio, además, de predicar. Es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Sin embargo, esto no significa que un ángel no pueda ser enviado de manera especial por el Señor a predicar en un momento determinado, como lo podemos ver en nuestro texto. Pero hubo momentos en que, pudiendo ellos predicar, no lo hicieron. Podemos encontrar en la Biblia momentos en que ángeles habían podido predicar el Evangelio, pero no lo hicieron, pues no se les había dado la orden de predicar. Ellos más bien recibieron la orden de guiar a personas para que les fuera anunciado el Evangelio por otras personas. Como lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 10, los versículos 3 al 6, cuando un ángel le indica a Cornelio, el centurión, dónde se encontraba Pedro, quien era el hombre encargado de predicarle el Evangelio a Cornelio. Entonces uno se pregunta allí, ¿por qué el ángel no le predicó? El ángel envía a Cornelio donde está, le indica a Cornelio dónde está Pedro ubicado. Cornelio envía a llamarlo y Pedro viene a la casa de Cornelio y le predica el Evangelio. Es posible que en nuestro pasaje la predicación de los ángeles no sea precisamente para salvación. Escuchen esto. De hecho, hermanos, en todo el mundo, cuando se predica el Evangelio, hay más condenación que salvación, porque son más los que rechazan a Cristo. De hecho, el Evangelio los deja sin excusa y los deja convictos. Pues el mismo Señor dice que en el llamado muchos son llamados, pero que pocos son los escogidos y pocos son los que oyen. Más bien, este anuncio de la consumación del juicio divino es un anuncio de juicio, como su nombre lo indica. La conversión de los oyentes no parece ser el objetivo principal de esta predicación, aunque claro, el Evangelio de suyo es esperanzador, pues es la buena noticia de Dios. No obstante, ya hemos leído que a pesar de los juicios de Dios, la gente no se arrepiente. Así lo hemos leído en nuestros pasajes anteriores. La gente no se arrepintió, no creyó. La gente no cree el Evangelio y por lo tanto solo les espera una horrenda expectación de juicio y muerte. En cuanto al contenido del mensaje, el ángel anunciaba el Evangelio eterno, es decir, las sempiternas buenas nuevas de Dios para toda la humanidad, sin importar que todos estén descompuestos en el caos del pecado. El Evangelio sigue en pie, no se disminuye, no disminuye su valor. El Evangelio sigue siendo relevante e importante en todas las épocas, en todos los tiempos, sea que los hombres lo acepten o lo rechacen. El único medio de salvación sigue siendo el Evangelio, puesto que es el plan eterno de Dios para salvar. De tal manera que lo que podemos ver en nuestro pasaje y cotejándolo con toda la Escritura es que el Evangelio es predicado por hombres y por ángeles y por el mismo Dios, cuando vemos al Señor Jesucristo predicándolo en la tierra. Así de importante es el Evangelio. A sus escogidos, este santo Evangelio
para los escogidos de Dios y para todos, este santo evangelio no tiene fecha de caducidad. Es el evangelio eterno de Dios. Estas eternas buenas noticias salvan a los que creen de las malas noticias, puesto que el anuncio de salvación a todo aquel que cree tiene también el énfasis de la condenación. Es decir, cuando se predica el evangelio, el que cree es salvo justamente de aquellas noticias malas que el mismo evangelio trae, aunque la palabra evangelio significa buena noticia. Pero el evangelio completo trae un anuncio de juicio, y los juicios pues son unas muy malas noticias, sobre todo para los que van a recibir el juicio. Así pues, la salvación y la condenación son dos énfasis que encontramos en las Escrituras. Es decir, hay quienes actualmente se han dedicado a hablar solo del amor de Dios, pero eso tiene sus consecuencias y ha hecho daño. Lo uno no es sin lo otro. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue salvado, el pueblo de Egipto fue condenado. Así que lo uno sin lo otro no tiene sentido. Si yo predicase solo del amor de Dios y no hablara de la condenación del malvado, pues el evangelio pierde sentido, porque no tiene sentido. Es decir, ¿para qué predicar? Si Dios es amor y todos se van a salvar, pues sigamos cada uno por su camino. Al final, hay una cosa que se llama universalismo, y los que creen en ese universalismo creen que ninguno irá al infierno y que todos y cada uno de los seres humanos será salvo. Eso es el universalismo. ¿Pero es eso cierto de acuerdo a las Escrituras? Por otra parte, ya lo veremos más adelante, hay quienes creen en la aniquilación. Ya lo explicaremos más adelante. De tal manera, hermanos, que el énfasis en nuestro pasaje es esa segunda parte del Evangelio, la que tiene que ver con el juicio y la condenación de los enemigos del Evangelio. Es esa parte que nadie quiere oír, que nadie quisiera escuchar. Pero como dije, lo uno no es sin lo otro, de modo que se anuncia el fin de los malvados y el reverdecer de los justos en el mismo pasaje. Ya lo veremos. Notemos lo que decía el ángel a gran voz, a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A gran voz. Es necesario una gran voz para que el mensaje sea oído por toda la humanidad. Es una última llamada al arrepentimiento antes de que comience el juicio y se acabe la oportunidad de salvación. Pronto la puerta se cerrará. ¿Cómo podemos ser pasivos al predicar el evangelio? ¿Cómo reaccionaría usted si supiera que unas personas van en un tren y que solamente unos metros más adelante hay un gran abismo? ¿Cómo les avisaría usted? ¿Acaso sería pasivo? ¿Acaso no les alarmaría, no los gritaría? O si supiera que hay un gran peligro porque la casa del vecino se está incendiando, ¿cómo le avisaría a usted? ¿Usted iría, le llevaría un tinto, le golpearía, le diría, vecino, discúlpeme, qué pena molestarlo a esta hora? ¿O cómo iría? ¿Acaso no iría alarmado, le tumbaría el portón y le gritaría, vecino, su casa se está incendiando? Este ángel habla con gran voz y anuncia los juicios de Dios. Anuncia el final. Hay un pueblo que ha oído, que se le ha concedido fe. Ellos creyeron y ahora son llamados a la adoración, a la admiración del santo Dios, a la admiración de la belleza de su santidad, a la admiración de la belleza de sus justos juicios. Por lo tanto, su pueblo le adora, le canta, su pueblo le sirve
Y ese es nuestro punto, el llamado a la adoración. El ángel dice, cantad, adorad. Ha llegado el momento en que Dios es reconocido como el único soberano. Por lo tanto, el único merecedor de toda gloria, el único merecedor de toda honra, el único merecedor de todo honor. Dios es digno de la adoración de sus criaturas. En el capítulo anterior, Satanás es el impostor que reclama ser adorado. Pero en nuestro capítulo 14 está el Cordero verdadero, que es el verdadero dueño de la adoración. Así que los que no adoraron ni se postraron ante la imagen de la bestia son los llamados a adorar al verdadero Dios. Para que no quede duda, el ángel dice que Él es el verdadero creador del cielo, de la tierra y del mar y de todas las fuentes de las aguas. Es decir, en contraste con el dragón, la bestia y el falso profeta, Él es el que tiene verdadero dominio sobre todas las cosas, visibles e invisibles. Él es el verdadero soberano. Él es el verdadero dueño de toda la creación. Por lo tanto, Él es el único ser digno de ser adorado por todas sus criaturas. Hermanos, de nuevo, es importante atender al sentido de urgencia de las palabras del ángel. El tiempo se acaba, hermanos. Pronto es tarde. El juicio ha llegado. Y esto, por supuesto, hermanos, nos lleva al mensaje del segundo ángel, a nuestro segundo punto, el anuncio del juicio divino. Lean conmigo, amados hermanos, el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amados hermanos, tenemos la primera mención a Babilonia. Su caída es todavía futura. No obstante, el segundo ángel dice con vehemencia 2 veces, ha caído, lo que sugiere que su mensaje es firme y que su mensaje se cumplirá. La caída del imperio del mal es tan cierta que se anuncia como algo ya sucedido. El mal perderá. Hermanos, el bien ganará. El desarrollo completo acerca de la caída de Babilonia lo veremos en los siguientes capítulos, capítulo 16, 19, capítulo 17, 1 al 18, al 18, 24, capítulo 17 y 18. Como les dije, el capítulo 14 es una vista panorámica y los detalles se nos entregarán después. El detalle de Babilonia lo veremos a profundidad en los capítulos 16, capítulo 17 y capítulo 18. Sobre todo en los capítulos 17 y 18. Babilonia la Grande es una referencia a Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor se autoadoró por sus logros. Así lo podemos leer en Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Sí notan unas palabras arrogantes allí? Nabucodonosor, después de que dijo eso, inmediatamente, pues, dice el texto bíblico, cuando ustedes vayan a Daniel y lo lean, aún estaba la palabra en su boca. Así van a leer ustedes. Aún estaba Nabucodonosor vanagloriándose y hablando y autoadorándose, cuando inmediatamente se convirtió en una bestia. Y fue arrojado de entre los hombres a la hierba del campo. Ahora bien, para Juan, Roma es un tipo de Babilonia.
Y el emperador romano es un tipo de Nabucodonosor. Porque ese emperador no le dio la gloria a Dios. De hecho, él mismo se proclamó Dios. Y en el imperio romano, precisamente la persecución a los cristianos es porque ellos no se arrodillaban ante el emperador como Dios. Ellos lo obedecían como buenos ciudadanos. Así como nosotros obedecemos las leyes de nuestra nación, pero no nos arrodillamos a adorar a nadie que quiera proclamarse Dios. Entonces la persecución que vino a la iglesia fue porque ellos no quisieron reconocer al emperador como Dios. Babilonia sedujo al mundo con sus adulterios, como lo leemos en el 18:13. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:13. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De manera que Babilonia, que se menciona por primera vez en Génesis 10:10, es la prostituta que ha seducido y ha corrompido a las naciones del mundo, intoxicándolas con las influencias de su maldad. Nimrod fue la ciudad de Babel, edificó la ciudad de Babel, donde se establece un centro de idolatría. Ustedes lo pueden leer en Génesis. Allí desafiaron la soberanía de Dios. A través de toda la historia bíblica, Babilonia y el reino que gobierna desde esta ciudad, se despliega un sistema mundial de corrupción, un sistema mundial de maldad, un sistema mundial de idolatría, que se alza rebeldemente ante Dios, un sistema que alza su pequeño puño contra el santo Dios. Ahora, hermanos, también en otro sentido, Babilonia es en todo el Antiguo Testamento el principal enemigo del pueblo de Dios. Los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo y mantuvieron por 70 años cautivo al pueblo de Dios. Allí acabé de citar a Nabucodonosor, donde estuvo cautivo Daniel. No obstante, como lo había anunciado anticipadamente los profetas, especialmente Isaías y Jeremías, Babilonia fue destruida. De manera que ahora tenemos otra Babilonia, una que se ha convertido de nuevo en el centro de poder, en el centro del imperio político, en el centro del imperio religioso y en el centro del imperio económico, donde su anticristo gobierna y hace guerra a Dios y persigue al pueblo de Dios. Es un sistema antidios, es un sistema anticristo. De hecho, nosotros vivimos en un sistema antidios. El sistema religioso es antidios, el sistema económico es antidios, el sistema político es antidios, el sistema educativo es antidios. Vivimos en un sistema antidios. Esta nueva Babilonia tiene como objetivo ejercer su demoníaca influencia sobre todas las naciones del mundo. Así lo leemos en nuestro pasaje 14, versículo 8, la línea B. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia actúa en el mundo como un agente antidios, corrompe todas las naciones. El profeta Jeremías así lo describió. 51, 6 al 7. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones quedaron ebrias, como están ahorita las naciones.
ebrias del pecado. Así que Babilonia es un símbolo para el espíritu de impiedad que en cada edad seduce a los hombres fuera de la adoración del Creador hacia la adoración de las cosas creadas. Es un símbolo del hombre arrogante y orgulloso que solo busca la autocomplacencia y su propia gloria, su propia autoadoración. Esta malvada influencia que Babilonia quiere tener en todas las naciones, enfrentándolas contra Dios, es al final la causa de su propia caída. Es decir, Dios enjuicia a Babilonia la antigua precisamente por la arrogancia, precisamente por su autoadoración, precisamente por su culto a Satanás y a lo demoníaco, y porque no le dieron la gloria a Dios. Y a la actual, ¿por qué la va a juzgar? Y a la que juzgó en el tiempo de Juan, porque para Juan Babilonia era Roma, el imperio romano, ¿por qué la juzgó? Porque ellos quisieron la adoración para ellos. Y es la actual Babilonia en la que nosotros vivimos, la Babilonia que nos persigue y la Babilonia que mata a los creyentes, en la Babilonia que estamos nosotros predicando el Evangelio, también será juzgada. Es el sistema anti Dios. Y la causa de su juicio es su propia maldad, su propio pecado, su propia arrogancia. Ella misma se tendió lazo y pronto su final llegará. Así lo veremos en los próximos capítulos. Por ahora podemos ver cómo se introduce una nota de gozo y una nota de esperanza por el juicio que le ha llegado a Babilonia. Este juicio es muy necesario, es un juicio imprescindible para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Los malos serán sacados de circulación. Los malos serán sacados de circulación. Hay en el mundo unos vestigios, unos pequeños o microscópicos ejemplos del reino de Cristo. Nosotros podemos ver aquí nomás, aquí pegadito en Sudamérica, ¿es sur o centro? Ya no me acuerdo. Un pequeño país, pequeñito, creo que es centro, donde algunos 58,000, por decir alguna cifra, o 45,000, fueron sacados de circulación. Y creo que es cadena perpetua. Y ese pueblo está muy agradecido con ese presidente. O sea, tiene un descanso porque los malos fueron sacados de circulación. Así el pueblo del Señor cantaremos, nos alegraremos, adoraremos a Dios porque sacará de circulación al malo. Este es nuestro pasaje. Este juicio entonces es necesario por eso. Lo que nos lleva entonces a nuestro tercer punto, la tercera predicación, o el tercer ángel, la sentencia de los malvados versus los santos redimidos. Esta es la parte más extensa de nuestro pasaje y vamos a leerla con paciencia, con tranquilidad y atendiendo a lo que dice. El versículo 9 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, o sea, siguió a los dos primeros ángeles, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El punto debería ser hasta ahí, pero quiero respetar la división que hizo el pastor. Así que voy a leer los dos versículos siguientes. Así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego el 13, que parece ya no hacer parte de ese pasaje, pero quizá hace
hace una transición entre lo que acabamos de leer y lo que va a ser predicado luego. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, tenemos a un tercer ángel anunciando una terrible sentencia condenatoria. Para los redimidos, no hubo sentencia, pero si la hubiese, hubiera sido una sentencia absolutoria. Es decir, la sentencia que se dio para los redimidos se dio en la cruz. Fue una sentencia de absolución y pudimos escucharlo 2 veces en la cruz. Una cuando el Señor le dice al arrepentido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, absolviéndolo de toda su culpa y de todos los cargos penales que en ese momento él tenía para con Dios. Esa misma sentencia absolutoria la ha dicho el Señor para nosotros, para el pecador arrepentido. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos está absolviendo de todos nuestros cargos penales que tenemos para con Él. Pero la otra palabra que dijo el Señor en la cruz como sentencia absolutoria y condenatoria, porque lo encierra todo, es consumado es. El Señor había pagado la deuda penal que el pecador tiene para con Dios. Pero solamente se hará efectiva, solamente se aplicará a aquellos cuya fe reciban del poder del Espíritu Santo cuando se les predique el Evangelio. Ellos oirán el Evangelio y por el oír el Evangelio les vendrá fe, la cual los llevará a un verdadero arrepentimiento y serán verdaderamente salvados. Sin embargo, aquellos que oyen el Evangelio como estos, que han oído el Evangelio predicado por hombres y ahora predicado por ángeles y nunca se arrepintieron, no se les podrá aplicar el consumado es. No se les podrá aplicar la fianza. La muerte de Jesucristo en la cruz es una fianza, es un precio, es una paga, es un valor que Él pagó para sacar libre al pecador de la cárcel de Dios. Este ángel anuncia la terrible verdad de una sentencia condenatoria para los que adoran o adoraron a la bestia y a su imagen. Ellos sufrirán este juicio que es de un rigor impresionante y de un tormento sin fin. Amados hermanos, hablaremos hoy de 2 o quizá más bien de un solo elemento del infierno que está nombrado en nuestro pasaje. Hay nombrados 2 elementos, el fuego y el azufre. Pero quizá eso no es lo más terrible del infierno. Lo más terrible del infierno no es el gusano que nunca muere. Lo más terrible del infierno es su durabilidad. Una persona podrá llevar 10,000 millones de años en el infierno, pero será como si acabara de llegar. Su tormento no tendrá fin, su tormento es eterno. Si el tormento del infierno fuese como es, como lo describe la Biblia, pero tuviera algún tiempo en que terminara, hubiera un día en que se completara la deuda y pudiera ser sacada la gente del infierno, habría esperanza. Habría una luz de esperanza. El problema, hermanos, es que la verdad eterna que este mensajero de Dios está predicando es que es sin fin. No tiene final. Y eso es lo más terrible del infierno. Su durabilidad. Babilonia embriagó a la tierra con su vino de maldad, pero ahora ella beberá de la copa de la ira de Dios. Su destrucción será completa
y su destrucción será definitiva. El profeta Jeremías, anunciando su destrucción, hace un llamado al pueblo de Dios a salir de la ciudad. Como lo podemos leer: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Otro ejemplo que podemos ver que podemos cotejar con este pasaje de Jeremías es allá en Génesis, cuando Lot huía de las 4 pequeñas ciudades, o de las 4 ciudades, 2 grandes, 2 más pequeñas, que fueron consumidas con fuego y azufre. Las más conocidas, Sodoma y Gomorra. Y ellos, el ángel, ¿qué les dice? Huyan, no vuelvan atrás, no miren atrás, porque el Señor dice estas palabras: cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. De tal manera que nosotros conocemos por el texto bíblico que la mujer de Job miró hacia atrás y se quedó en el juicio divino. La alcanzó la sentencia celestial. Cuando nosotros leemos el texto de Génesis y leemos esa preciosa historia de la salvación, de la redención, y vemos cómo Dios salva a este hombre con sus hijos y sus bienes quizá, nosotros podemos ver el sentido de urgencia que estamos leyendo en nuestro pasaje. El ángel lo apresura, es urgente. La salvación y el evangelio es predicado siempre con ese sentido de urgencia. Es rápido, apresúrate, el juicio viene ya. Arrepiéntete, el día de salvación es hoy, no dejes para mañana, mañana puede ser tarde. Así predicamos nosotros. Así que este tercer ángel tiene un doble propósito en su predicación. El primero es advertir seriamente sobre la condenación eterna a todos aquellos que adoran a la bestia. Y el segundo propósito es animar a los creyentes a permanecer fieles al Señor, a que no claudiquen en su fe, a que continúen adorando a Dios y a que no adoren a la bestia en ningún momento, a no apostatar de la fe. Apostatar de la fe es negarla, es tergiversarla. Solo hay 2 caminos, amados hermanos: o se adora al Dios verdadero o se adora a la bestia. Y eso no es para el futuro, lo estoy diciendo para ahora, para nuestras vidas. O tú adoras al verdadero Dios o estás adorando a la bestia. Esto es algo serio, lo que estoy diciendo, es algo desafiante. Deberías considerar tu vida, considerar tu cristianismo. Cualquiera que sea la decisión, las consecuencias son consecuencias eternas. Tanto el que adora a Dios como el que adora a la bestia tienen consecuencias eternas. Para los que adoran a la bestia, el tercer ángel dice, versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esa es la consecuencia eterna. La ira de Dios es como un vino puro. Es decir, un vino al que no se le ha agregado agua, el que no ha sido mezclado con agua, el que no ha sido adulterado. El sentido del texto es que la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que adoren a la bestia sin ningún tipo de piedad. Allí no habrán miramientos ni contemplamientos, porque el tiempo de la misericordia ha terminado. La misericordia será quitada y solo será sobre los santos escogidos, a los cuales ya se les ha dicho, salid de en medio.
a fin de que no sean alcanzados por el juicio de Dios. Dios, que ha contenido por siglos su ardiente ira, finalmente la desatará sobre sus enemigos y tomará venganza del pecador. Ya no habrá más esperanza, no habrá más consuelo para todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Frecuentemente y desde su ignorancia, el pecador dice y reclama a Dios indignado, diciendo, pero ¿por qué si Dios existe, no hace justicia en este mundo tan injusto? Hermanos, yo lo he escuchado. Pero ¿por qué si Dios existe no hay justicia en este mundo? Esto lo dicen sin darse cuenta de que lo que Él ha detenido por siglos, o sea, sus justos juicios lo ha detenido, es precisamente por su misericordia. Es precisamente porque Él es amor. Esa misericordia que ellos insolentemente han rechazado. El pecador piensa que será librado de la justicia de Dios, pero no pueden estar más equivocados. Algunos dicen, yo no le hago mal a nadie. Creen que porque no han matado, que porque no han violado, que porque no han secuestrado, que porque no han extorsionado, porque no han cometido algún pecado de estos escandalosos, ellos son justos. A la verdad, el texto bíblico nos dice que el justo a sus propios, el pecador a sus propios ojos es limpio, es justo. Y así se cree el pecador. Y ellos dicen, Dios, hazme justicia, cuando sufren alguna pérdida. Pero si Dios les hiciera justicia, en ese momento le respondiera la oración, ¿a dónde creen ustedes que ese pecador iría a parar? Ellos son justos, pero están engañados. El asunto de fondo, hermanos, es adoración, como lo es el asunto de fondo en todo el libro de Apocalipsis. El asunto es la adoración. Ellos se autoadoran. Ellos viven para la autocomplacencia, lo que se traduce en que adoran a la bestia. Y esa es la cuestión determinante, hermanos. Ellos no adoran a Dios, no le dan la gloria a Dios y por lo tanto están bajo el juicio de Dios. Sobre ellos, el profeta Amós escribe lo siguiente, 5, 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿No será oscuridad que no tiene resplandor? Ese es el desafío de Amós a aquellos que decían, Señor, hazme justicia. Los creyentes, al mirar hacia la eternidad, vemos la horrenda expectación de juicio y muerte que le espera al impío. De inmediato notamos la gravedad del pecado y lo grave de los juicios de Dios. El sufrimiento por no adorar a la bestia es nada comparado con lo que le espera al pecador. Es decir, mientras en el capítulo 13 sufría mucho la iglesia, era perseguida y era matada por la bestia. Y suena terrible cuando uno lee ese capítulo que termina como sin esperanza. Cuando llegamos al capítulo 14 nos damos cuenta que eso no es nada con lo que realmente le espera al pecador. Es un breve momento de tribulación para la iglesia, que nada ha de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. El sufrimiento del creyente se desvanece con esta gloria venidera que en nosotros se manifestará con el resplandor de la venida de Cristo.
Pero en cambio el tormento del malvado será eterno. Es por siempre. El fuego y el azufre mezclado sugieren un dolor indescriptible. Así fue el castigo para Sodoma y para Gomorra, como ya lo cité, hermanos. Una pequeña cantidad de azufre en el aire es suficiente para impedir la respiración. Y al contacto con la piel, pues se produce un dolor indescriptible. Ahora bien, si la mezclamos con fuego, ¿acaso podremos imaginar qué pasa? Es inimaginable. Yo escribiendo estas líneas trataba de imaginarme cómo era eso. No lo logré imaginar. No conozco en mi cuerpo o en cuerpo ajeno que yo haya podido observar un dolor tan, pues decir, que sea parecido a lo que se dice aquí. El único dolor quizá parecido o igual es el dolor de la cruz, el que sufrió mi Señor para evitármelo a mí, para salvarme a mí. Así de grave es mi pecado, así de grave es mi maldad, así de grave es tu pecado, amado hermano. Cuando le sumamos el fuego, podemos entonces tener una pequeña idea de lo que será el tormento que sufrirá el malo. Ahora, hermanos, esto es chocante con la idea de un Dios de amor. Esta idea del Dios de amor sugiere que al final Dios no enviará al infierno a nadie, se llama universalismo. Hay algunos hermanos que militan por ese camino del universalismo. Universalismo quiere decir que todo el mundo al final se va a salvar. Pero esta idea que leemos en Apocalipsis choca de frente con eso. Hermanos, aunque no nos guste la idea del infierno, o aunque al mundo no le guste la idea del infierno, es una terrible realidad. Es una verdad bíblica que nos habla acerca del carácter santo de Dios y de su justicia. No tendría sentido que usted diga que ama a los niños y no aborrece a los violadores. Si usted dice que ama a los niños y no odia a los violadores, usted no ama a los niños, usted es un indiferente. Dios es amor, porque aborrece el pecado, porque Él ama la justicia. Cuando yo digo Dios es amor, debería pensar en qué es lo que Dios ama. Hermanos, pero la Biblia no lo dice con claridad. Él ama la justicia, Él ama el derecho, Él ama la verdad, Él ama la belleza, Él ama el bien. Y Él ama al justo. El problema que tú y yo tenemos, hermanos, es que no hay justo ni aun uno. Claro que Dios es amor, pero Él ama al justo. El problema de la humanidad es precisamente ese, que Dios es amor. Porque es que por amor es que Dios creó el infierno. El infierno es un fruto del amor de Dios. Porque Dios ama la justicia y Él hará justicia. Él tomará venganza del pecador. Pronto, más pronto que tarde. Y esta es la sentencia condenatoria de este ángel. Este es su mensaje, este es su sermón. Ese es el punto. Ellos se dividieron el sermón. Y cada uno predicó un punto. Y ese es el punto de este tercer ángel. Que el pecador va a ir al lago que arde con fuego y azufre. Además, hermanos, de lo terrible del fuego y del azufre, notamos algo en nuestro texto. Algo tremendo. Allí está la presencia de los ángeles y ahí está la presencia del Señor. Hermanos, quizá algo que atormente al pecador en el infierno no es la ausencia de Dios, porque Dios no estará ausente. Si yo dijera esta frase suelta, algunos me apedrearían. Si yo dijera que Dios está en el infierno. Pero hermanos, Él está en el infierno.
porque Él lo ocupa todo, Él lo llena todo. La presencia de Dios está allí. Y eso será quizá lo que más atormenta al pecado. Los que lo querían rechazar y aborrecer lo tendrán que tener ahí siempre, ejecutando su justo juicio. Dios no está ausente de ningún lugar de su creación. Él está presente en todas. Así que nuestro texto dice que el Señor está allí y que los ángeles están allí. Así, hermanos, nos sugiere esto que los ángeles ejecutarán sus justos juicios bajo la supervisión del Señor. Los ángeles están ejecutando los juicios del Señor y el Señor los está dirigiendo, los está supervisando. Ahora, hermanos, en los pasajes anteriores fueron los creyentes quienes tuvieron que sufrir la humillación pública. ¿No se acuerdan de los dos testigos? ¿Cómo los humillaron y dejaron sus cuerpos ahí por varios días? En la plaza pública. Así que la iglesia primero fue la que tuvo que sufrir la vergüenza, la humillación. La iglesia fue humillada y ha sido humillada y está siendo humillada públicamente. Y esos son los pasajes anteriores, pero gracias a Dios hemos llegado al capítulo 14. Ahora en este capítulo son los malvados, quizá los mismos que humillaron a la iglesia, los que tendrán que sufrir el castigo eterno, los que tendrán que ser humillados públicamente ante una nube de testigos celestiales. La idea de castigo eterno resulta repugnante para el malvado, así que prefieren negarla. Así como, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos niegan el infierno y ellos prefieren hablar de una idea de aniquilación. Es decir, ellos dicen que los que no se van a salvar pues simplemente serán aniquilados. Dejarán de existir, lo cual elimina la justicia. No habría justicia. No tiene sentido. La gracia de la ejecución del castigo es que la persona que está siendo castigada sienta. ¿O no? Por eso la pena de muerte a veces uno dice, bueno, este violó, mató, asesinó, extorsionó, secuestró y llegó y lo sentaron en una silla eléctrica, pero como que se fue y como que uno queda con la sensación de que le faltó más. Pero esta idea es bíblica, viene de la misma Biblia. Pues el pecador sentirá, experimentará el ardor de la ira de Dios. Así como la ira de Dios fue descargada en la humanidad de Cristo y Cristo experimentó su ira. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, por mucho que se esfuerce el hombre en negar las verdades eternas del Evangelio, la Biblia dice lo que dice. La Biblia dice lo que dice. Y no solo en este pasaje, sino en varios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Está hablando del infierno, está hablando de la condenación eterna. Esta realidad nos debe llevar a predicar con más sensibilidad el Evangelio Santo, con más denuedo, sabiendo que el tiempo se agota, hermanos. Ahora, hermanos, después que es anunciado el juicio, hay una nota de esperanza en nuestro pasaje. Nuestro pasaje termina con una nota de esperanza, una nota de gozo. Los creyentes son animados. Así lo podemos leer en nuestro pasaje. Una vez más, lean conmigo los últimos 2 versículos de nuestro pasaje. Dice así, versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos esperaron pacientemente a Jehová en el capítulo 13 hacia atrás. Y aquí el capítulo 14 Dios está respondiéndoles.
Aquí está la paciencia de los santos. Ellos guardaron la fe de Jesús. Ellos no se doblaron ante la bestia. Ellos no adoraron al falso profeta. Ellos no adoraron al dragón. Y luego dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellos en el 13 fueron matados, fueron asesinados. Se le concedió al dragón y a la bestia vencerlos y darles muerte. Pero aquí dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados del capítulo 14 en adelante, los que han muerto en el Señor. Aquí se nos va a revelar, se nos va a abrir los detalles 15, 16, 17 hasta llegar al 22, 21. Y veremos el final de los justos. Y veremos por qué son bienaventurados. Veremos todos los detalles. Dice que el Espíritu lo afirma. El Espíritu Santo dice sí. Ellos descansarán de sus trabajos porque sus obras continúan. Este versículo solo quiero mencionarlo porque es un versículo que vale la pena predicarlo solo para profundizar en esta hermosura. Hermanos, este pasaje es hermoso. La Biblia dice que tus obras continúan en la eternidad. Y lo podemos ver con más brillantez si el Señor me guía y me permite predicárselo de hoy en 8. Si no, salto al otro pasaje para mantener la división que el pastor Edwin nos dejó. Pero yo creo que me voy a detener porque es un versículo demasiado hermoso para dejarlo tan ampliamente solo mencionado, por decirlo así. Y ese es el tema cuando uno predica pasajes largos. Pues no puede ser, toca dejar muchos detalles sueltos. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Oremos. Padre, gracias por tanta bendición, por tanta dulzura, por tantos cuidados tiernos tuyos para con nosotros, por advertirnos de tus juicios justos y verdaderos y por librarnos sobre todo de esos justos juicios, dotándonos de fe en Cristo, concediéndonos la fe y el verdadero arrepentimiento para ser librados y poder escapar de la Babilonia que será enjuiciada. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice tu pueblo, tu iglesia, y afiánzanos en la fe de Jesucristo. Y, Señor, yo te pido que apliques a nuestro corazón y a nuestra vida este pasaje por el poder de tu Espíritu Santo, quien lo inspiró a Juan. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fieles discípulos de Cristo